Te damos gracias, Señor, por todos los dones que tú nos has dado. En lugar por la fe, por la vida, por la vocación general, ser santo, y la particular, ser sacerdote. Te doy las gracias por la salud. Te doy las gracias por la buena gente que nos manda en nuestro camino para ayudarnos. Te doy las gracias por las oportunidades que nos das para conocerte, amarte, servirte, porque nos libras de tantos males que ni cuenta nos damos, de que tú has puesto tu mano. Te damos las gracias por esta oportunidad de adentrarnos en el santo profeta Isaías, para que así podamos aprovechar más tu palabra, que es una palabra que tiene valor eterno. Tuvo valor, tiene valor, tendrá valor. Nos sigue hablando. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu palabra encarnada, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo están todos? ¿Están todos apagados? Todos están en silencio. Silencio. Caramba, caramba. Vamos para allá. Pues vamos a entrar con el profeta Isaías. Ustedes hicieron la lección divina con esos 4 cánticos del siervo de Yahvé. Así que ahora vamos a repasar cómo tuvo esa lección divina. Vamos a empezar por el segundo de Isaías. Se recuerdan que los biblistas dicen que hay 3 Isaías, no es solamente uno, quizás hayan sido profetas con el mismo nombre o discípulos del original Isaías. Lo que pasa es que hay un poquito de mediación de tiempo entre el primer Isaías y el segundo. Un poquito difícil que fuese discípulo porque hay como 150 años. Entonces, según los biblistas, recuerden que aquí los biblistas tienen una serie de teorías. Pero por su estilo, por su ambientación, por su teología incluso, es distinto del primer Isaías. Así que vamos a entrar al segundo Isaías, capítulo 42. El primer cántico del siervo de Yahvé. El segundo está en la página, el capítulo 49, el segundo está en el 50, el tercero está en el 52 y el cuarto está en el 53. Primer cántico. Miren a mi siervo a quien sostengo. En mi traducción argentina aquí de otra Biblia, este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Aquí dice, a quien prefiero. Fíjense que este texto es muy importante porque es lo que el Padre va a decir sobre el Hijo en el bautismo. Así que este es mi siervo. Mi elegido. Yo lo sostengo, muy importante. Cuando Dios escoge, nos sostiene. Él no nos manda sin estar con nosotros. La elección es para servir. Así que mi siervo. Así que el elegido es un servidor. Y he puesto mi espíritu sobre él. Otra indicación muy importante. El espíritu de Yahvé es la fuerza que Dios da para cumplir una misión. En los jueces, en los reyes, en los profetas, esa presencia del espíritu de Yahvé. El soplo, fuerza. Recuerden que espíritu es una palabra bien espiritual. No hay palabra espíritu como tal en hebreo. Es soplo, aliento. Espíritu. Por eso lo primero que se manifestó en Pentecostés fue el viento fuerte, poderoso. Sobre él he puesto mi espíritu para que promueva el derecho en las naciones. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. El derecho quiere decir mi voluntad.
para que manifieste a todas las naciones. Y recuerden, tenemos que tener mucho cuidado. Hay algunos eclesiásticos que les encantan estos textos donde aparece la palabra nación, pero esta palabra nación aquí quiere decir tribus, grupos de gente. No es el concepto bien reciente, después de la Revolución Francesa, de nación. Así que estos que son nacionalistas en ese sentido de la nación, soberanía, entonces, no. Cuando habla aquí de naciones, está hablando más bien de pueblos, gentes, grupos, tribus incluso. Lo que pasa es que la palabra tribu parece insultante. La tribu de los boricuas, o la nación puertorriqueña. Pues entonces, pero recuerden, aquí no podemos tener esa cautela de no estar dándole atributos a las palabras del Antiguo Testamento que no le corresponden, porque vamos a estar malinterpretándolas. ¿Okay? Así que sobre mi siervo he puesto mi espíritu para que promueva el derecho, es decir, para que le manifieste a todos los pueblos, todas las razas de la tierra. Otro concepto, raza es un concepto del siglo XIX. Y es un concepto supuestamente científico que ya está desacreditado por los mismos científicos. Ellos reconocen que a veces ellos tienen teorías que se vuelven muy populares y después hay que descartarlas porque no son sostenibles por el proceso, diríamos, de experimental. No gritará, así que ya tenemos la misión. Yo he escogido a mi siervo, yo lo he elegido, ahora tiene el poder, el espíritu, que yo le he dado el espíritu, y a quién lo he enviado, a las naciones. ¿Para qué? Para que promueva el derecho, para que anuncie mi voluntad, ese es el derecho. No es para que codifique las leyes en las naciones, no es para que todo el mundo tenga un código de moral. ¿Y cómo va a desempeñar esta misión? Así que primero la identidad del siervo, luego el poder del siervo, luego a quién va dirigido el siervo con su mensaje, qué es lo que va a proclamar, qué es lo que va a anunciar, qué es lo que va a promover, el derecho, la justicia divina, y luego cómo lo va a hacer. No gritará, no clamará, no voceará por las calles, no levantará la voz, no la hará resonar, así que no es un gritón. Todo esto que pentecostales que se ponen con un altavoz, ¿verdad? En una esquina y empiezan a gritar frente a la barra, a la taberna, ¿no? Dice aquí dicen más gritones que los gritones de dentro. ¿Alguno fue allá al Choliseo a gritar? No creo. No romperá la caña, así que va a ser calladito, sin llamar la atención, sin violentar, sin forzarse sobre las demás personas. No romperá la caña quebrada. Así que una caña quebrada está como que ya lista para romperse. No la va a romper. Piense que delicadeza. No apagará la mecha que arde débilmente, la mecha vacilante. Está a punto de apagarse, ¿verdad? Que le queda muy poca aceite y está como que... Así que miren la delicadeza que está hecho. No viene aquí a aplastar, sáquense del medio, a imponerse. Expondrá el derecho con fidelidad. Así que la primera característica del siervo, además de que es el portador del espíritu, expondrá la segunda, primero con dulzura, con bondad y luego con fidelidad. Tiene que ser fiel a lo que yo le envío. No se le van a ocurrir añadir cosas de su parte. Cuando un sacerdote predica, debe predicar la palabra de Dios, no sus opiniones, no sus gustos, aunque de vez en cuando los deje saber. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá ni se desalentará. Así que la cosa promete ser difícil y por eso Dios dice, no se desalentará. Por eso le estoy entregando mi espíritu para que no se raje. No se canse, no se achueque, no se acongoje. Hasta implantar el derecho en la tierra, hasta que la voluntad de Dios se conozca
hasta que los mandamientos de Dios se obedezcan, hasta que la justicia divina se haga también justicia humana. Y las costas lejanas esperan su ley. Así que el siervo enviado por Dios es el deseado de las naciones, de hecho. Así llaman a Jesús también, el deseado de las naciones. Te necesitábamos. Así habla Dios, el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra. Así que el que envía es nada más y nada menos que el autor, el origen, la raíz, la fuente, el Señor, Dios, el creador. Y recuerden que el verbo crear en la Biblia solamente tiene como sujeto Dios. Es decir, a los judíos no se les ocurrió decir, ay, ese es un artista muy creativo. No, ese verbo era exclusivo de Dios. No se usaba de ninguna criatura. El que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita, le da la vida. El aliento es el soplo, el alma. Dar el aliento es el soplo. ¿Qué pasó? No. ¿Seguimos en la clase? Muy bien. Así que este es el sustentador del universo. La creó y la sustenta. Es el Dios providencia, no solamente el creador. Y el que da el espíritu a los que caminan por ella. Así que piense que el espíritu que se le da al siervo es para que lo repartan. El espíritu a los que caminan por ella. ¿Por qué? Por ella, por la tierra. No, por la ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia. Así que yo te llamé para que seas santo. Te preparé para que tú pues descargues tu misión y no seas un escándalo, ¿no? Te sostuve de la mano, te formé. Así que el Señor a veces en Jeremías dice, se puede revelar la cerámica que tú estás haciendo en la vasija de barro contra el alfarero. No, aquí dice, ¿verdad? Yo soy el Señor, el que sí. Situó la tierra, desplegó el cielo, el que da el aliento, da la vida. Y yo te llamé, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo. Fíjense que no está hablando del profeta. Aquí Isaías no está hablando de sí, más adelante vamos a ver la vocación del profeta. No está en el primer capítulo, dicho sea de paso. Está en el 6º capítulo de Isaías. Ahí está la descripción que él hace de cuando Dios lo llamó a él. Así que aquí no está hablando del profeta, aquí está hablando del siervo. Es una figura enigmática. Y curiosamente, los judíos de la época de Jesús, los contemporáneos, coetáneos de Jesús, no entendían que este texto fuese mesiánico. Así que no entendían que hablaba del ungido, del enviado, del que ellos estaban esperando. Una cosa un poco curiosa, ¿verdad? Pues ¿de quién estaría hablando este texto? Pues no era de ningún rey de Israel, porque de hecho, ya en segundo Isaías ya no hay más reyes en Israel, porque han vuelto del exilio babilónico y no hay. La monarquía davídica desapareció. Lo destiné a ser la alianza del pueblo. Una alianza, recuerden que la palabra alianza es vínculo, relación. La alianza con Noé, una nueva relación de Dios y la creación entera, porque también los animales van a beneficiarse. Pondré regularidad en los ciclos de la naturaleza. La alianza con Abraham, con él y su familia, sus descendientes, una bendición, una protección. Luego la alianza con el pueblo de Israel, en Sinaí, a través de Moisés. Sí, haremos todo lo que el Señor manda. Alianzas son distintas formas de relacionarse con Dios. Ya
como nación entera, no solamente como, bueno, las 12 tribus, son todos descendientes de Abraham, aunque también han tenido una mezclita con alguna gente en el camino, pero fundamentalmente son los descendientes de Abraham, pero ahora es con una nación, y cuidado, no es una nación en el sentido moderno. Es un pueblo, es una gente, tampoco es una etnia, pero es una familia literalmente grande. Así que te destiné a ser la alianza del pueblo. Así que este siervo tiene que ver con una nueva relación entre el pueblo y Dios. Hacer luz de las naciones. Sí, otra vez vuelve a ser. Él no es solamente, y eso es muy de Isaías, el universalismo. Samuel no hablaba de, de las naciones, pero Isaías va a introducir el tema que va a ser muy de él. Algunos otros profetas lo van a tocar, pero no tan insistentemente como lo toca Isaías. Este Dios es para todas las naciones, para todos los pueblos, para toda la humanidad. Las naciones es la humanidad. Eso es lo más cercano que pudiéramos traducir ese concepto. Naciones, un poquito sofisticado, para toda la humanidad. Luz para las naciones. Este texto lo va a recoger San Lucas, ¿no? El viejito cuando entra en el templo que están presentando al niño Jesús dice, este es el que yo estaba esperando, luz para las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Okay? Así que el viejito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice San Lucas, identifica a Jesús como este siervo, que es luz para las naciones. Recuerden que los judíos se sentían superiores a los demás pueblos porque ellos tenían la luz de los mandamientos y del conocimiento de Dios. No es que lo practicaran mucho, pero por lo menos sabían en teoría lo que tenían que hacer. Y los otros pueblos no sabían nada, eran unos ignorantes. Y recuerden, los fariseos, el que no conoce la ley no la puede obedecer, por lo tanto se va a condenar. Así que luz para las naciones quiere decir que las naciones, es decir, los pueblos, la humanidad entera, va a estar invitada a participar de esta luz. Para abrir los ojos de los ciegos. Eso es lo que es luz, ¿verdad? Para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Así que, para que los ciegos vean, para que los que están aguantados, retenidos en la cárcel, en la prisión o en las tinieblas, fíjense otra vez el tema, luz en las tinieblas. San Juan cuando comienza su evangelio dice, el verbo se hizo hombre, pero las tinieblas no lo quisieron recibir. Y Jesucristo va a decir, yo soy la luz. Así que fíjense qué interesante. Ese es el primer capítulo. Ahí se acaba, de hecho. Yo soy el Señor, este es mi nombre, no cederé mi gloria a ningún otro, ni mi alabanza a los ídolos, así que yo soy un Dios celoso. No admito que haya otros dioses. El primer mandamiento, que es amar al único Dios. Hay un elemento ahí que a veces se nos olvida en el primer mandamiento, es yo soy el único Dios verdadero. Y no tendrás otros dioses, que son los ídolos, los dioses falsos. Las cosas antiguas ya han sucedido y yo anuncio cosas nuevas. Antes que aparezcan, yo las hago ir a ustedes. Así que yo soy el que sé, anuncié, preparé y se las digo para que sepan que yo soy el que soy. Yo soy el que sé. El Señor del tiempo, del espacio, el que tengo la última autoridad. Así que lo que viene después, fíjense, en el versículo 10 en adelante, es un himno al Señor por su victoria, podría ser un salmo. Tiene un parecido. ¿Perdón? Exacto. Salmo 96, 98. Muy bien. Así que el Salmo 96 y el Salmo 98. Así que si usted coteja el Salmo 96 y el 98, verá las semejanzas que hay entre ese texto isaiano.
¿Okay? Así que Isaías 42. Este capítulo no. Así que vamos a la lección. Ya vimos. Fíjense que la iglesia, cuando leyó este cántico, Jesucristo de hecho se lo explicó a los discípulos de Maús. Así que la primera catequesis la hace Jesucristo con los discípulos de Maús. No es que la iglesia se le ocurriera, porque ya digo, los judíos contemporáneos de Jesús, los nazarenos, nunca entendieron que esto hablaba del Mesías. Y cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y de hecho, en la sinagoga de Nazaret lee este texto. Cuando Jesús comienza su misión pública, deja de ser carpintero y empieza a ser Mesías. Siempre lo era, pero lo anuncia. Estaba salvando, ¿no? Cuando era carpintero también. Pero ahora cuando ya cambia pues de vida común, pues se vuelve ya el Mesías anunciado y anunciador, pues coge este texto. Así que el primero que identifica este texto con su persona y su misión es Jesucristo. Creo que no se estaba equivocando, ¿verdad? Ni los biblistas no pueden salir al paso y decirle, no, no, eso no hablaba de ti. Porque el mismo Jesús es el que él se lo aplica. ¿Ok? Y fíjense que estos cánticos, aunque no están uno al lado del otro, sin embargo, hablan de la misma persona, de este siervo misterioso, que está ungido, que está lleno del Espíritu. Y esto es lo que Mesías quiere decir, dicho sea de paso. Es el que está lleno del Espíritu. El que Dios le ha dado su Espíritu para completar una misión. Recuerda que el Espíritu es la fuerza para llevar a término una misión que se le encomienda. Así que, ¿qué es lo que se nos anuncia? Creo que ya hicimos un poco ¿qué dice el texto? Es el primer paso de la lección. ¿Qué dice el texto? Que Dios tiene un proyecto, que tiene un individuo. Fíjense que el siervo no es Israel, no es un grupo, es una persona. ¿Que tiene capacidad representativa? Sí, el presidente de Estados Unidos representa a los Estados Unidos. Es un individuo, pero es más que un individuo, es una institución y representa a todo un país. Pero lo que haga Biden no quiere decir que lo hacen todos los americanos. Que sea el portavoz, por así decir, ejecutivo de esa nación. Pero es un individuo. Y Jesús se lo aplica cuando comienza su misión. Para esto he venido. Fíjense que dice, esto se ha cumplido. ¿Ustedes han oído lo que yo leí? Esto se ha cumplido en sus oídos. Es decir, frente a ustedes está el enviado de Dios. Así que Él viene a juzgar con misericordia, a traer la paz. Aquí el texto dice, es el propio Dios. Los hombres deben alabarlo porque en Él vive la salvación a un pueblo ciego que no sabía ver al Señor ni obedecer la ley. Y ahora, con este siervo, van a tener la gran oportunidad de ser, y no es solamente el pueblo de Israel, sino toda la humanidad. ¿Okay? Así que eso es, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Ahora viene la reflexión. ¿Qué me dice el texto? El siervo ha de ser el mediador de la justicia divina, agente de paz universal, luz de las naciones. ¿Qué me dice? Yo he recibido el Espíritu. A ver, eso es lo primero que yo me tengo que preguntar. ¿Yo quepo dentro de este texto? ¿O es solamente un texto mesiánico y yo lo leo? ¡Ay, Jesús cumplió eso! Pero yo también lo tengo que cumplir. Yo estoy incluido ahí, yo estoy aludido ahí. ¿O es solamente de Jesucristo? ¿Qué me dice? Me dice que Jesús cumplió las profecías. Y llevó a término la misión que Dios le había encargado a él. Y él dice, yo te los anuncio antes de que pase, se los estoy anunciando. El siervo es mediador de la justicia divina, agente de paz universal, luz para la humanidad. Yo soy
luz para los que me rodean o traigo tinieblas? Yo traigo paz, yo siembro cizaña. Yo soy siervo o me antojo de hacer muchísimas cosas. Yo estoy por la libre, digamos aquí. Yo estoy siguiendo lo que me manda Dios. Usted ha sido, ha tenido la oportunidad de ser agente de paz. Recuerden que, y cómo ha trabajado imponiéndose, gritando, no, suavemente. Ayer escuchaba en la entrevista que hice alusión en la misa de esta señora protestante convertida en católica, que ella, pues, cuando le preguntaron, y cuando sus parientes no entran como usted entró y no se dio cuenta no se han dado cuenta del verdadero camino y la plenitud de la fe cristiana en el catolicismo, ¿qué usted hace? Digo, pues mire, lo que tiene que tener mucha paciencia, orar y esperar. Esperar en el Señor. Pero hay que orar mucho por esa persona. Usted no puede ir allá, caerle encima y todo. Así que nosotros no creemos en una forzar a la gente en creer. A los sí. Porque la fe es un acto libre de las personas. Es una obligación en cierto sentido, porque Dios no te habla para que tú no le hagas caso. Debes escuchar a Dios. Ahí hay una obligación, pero no necesariamente vas a responderle a Dios. Tú has actuado con la inspiración, la fuerza del Espíritu Santo y has traído luz para los demás, para tus ancianos padres, para tus compañeros de trabajo, sin gritar, sin imponer, sin patalear, sin amenazar. Tú, ¿qué me dice el texto a mí? Yo también soy un ungido del Señor. Si ha sido confirmado, pues tiene la plenitud del Espíritu Santo y sus dones. Por eso en el bautismo se le da una velita a los niños. Esa velita que traen también, por lo menos en nuestra parroquia, el día de su primera comunión. Porque somos luz de la nación. Y antes, a mí por lo menos, pusieron sal en la lengüita, no me bautizaron, porque yo tengo que ser todo cristiano, según el sermón de la montaña, tiene que ser luz de las naciones y sal de la tierra. De hecho, la sal se puede bendecir y se le puede echar al agua bendita sal bendecida. Es lo que ahora llaman sal exorcizada, agua exorcizada. Bueno, ¿qué me dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice? Oren, ¿qué yo le digo al Señor? Recuerden, la lección divina es, primero, entender, captar. Segundo paso es que métanse, escuchar. Tercer paso es que me dice, después de me dice que yo le digo. Pues el Señor espera Él habla conmigo para que yo lo haga, ¿verdad? No es para que yo me quede como una pared, ¿sí o no? Sino que yo le digo. Pida al Señor la gracia de ser pacificador, de llevar la paz con gestos, acciones, palabras, a los lugares o personas que viven conflictos, violencia, peleas, incomprensiones. Imagínense. Entonces, usted ha sido bautizada, usted ha recibido el Espíritu, ha sido confirmada. Usted tiene que, en su vocación particular, dar fruto. Sin pelear, sin garatear, sin amenazar, sin... Pero, así que es muy importante. ¿Qué tú le pides al Señor? Señor, derrama tu Espíritu. Señor, asísteme. Señor, acompáñame. Yo estaré contigo, ¿no? No
no desfallecerás, no te desalentarás. Así que qué importante es. Si yo estoy en una relación de intimidad, de confianza con Dios, pues no me puedo desesperar. Ore, así que pídale, responda a Dios, Señor, cuenta conmigo. ¿Quiero ser tu siervo o yo estoy por la libre? ¿Quiero ser un agente libre? ¿Hay que admitir a alguien o está todo el mundo admitido? Todo el mundo está admitido. Así que ore, contéstele al Señor. Siéntase parte del mensaje. Siéntase siervo. Y luego dice aquí, actúe. Piense en una situación de conflicto de su barrio, de su trabajo, de su casa, de su familia. Una acción que usted pueda realizar para que este conflicto se suavice o desaparezca. Personas que están pasándolo mal o están despistadas y que usted quiere. Piense que aquí hay un tema que quizás en la lección divina que nos proponen no se ha enfatizado mucho, es hacer que la gente se acerque a Dios, que conozca a Dios, que ande derecho. Así que esa es la lección con este. No podemos quedarnos con pensar, pues esto es solo una referencia a Jesucristo. Aquí tenemos que incluirnos en este texto. Está dirigido también a mí. Porque todos somos unos ungidos del Señor. Somos unos Cristos. Somos unos cristianos. Así que no podemos conformarnos que el texto se cumplió en Jesucristo y nosotros ya, síguelo por ahí. ¿Okay? Próximo. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? Vamos a abrir, por si acaso hay preguntas sobre este primer cántico del siervo de Yahvé. Volvemos a como hacíamos con los salmos. ¿Qué les ha dicho este texto? ¿Qué no entienden de este texto? Y ustedes captan. Hay que renovar la alianza, renovar la relación con Dios. Hacer que tenemos que ser instrumentos, mediadores en Cristo de esa intimidad que Dios quiere tener con cada alma, con cada persona, con cada ser humano, todas las naciones. ¿Alguna pregunta a la una? ¿Alguna pregunta a las dos? ¿Cuántos tenemos? ¿10, 5? 13. 13. 13. Pues muy bien, pues vamos a seguir entonces al segundo cántico. El segundo cántico, la misión. Capítulo 49. El segundo poema o cántico. ¿Okay? Escúchenme, costas lejanas. Esto está dirigido a todos, otra vez a la humanidad. Las costas lejanas son Puerto Rico and Company, costas lejanas. Para ellos era Iberia, por allá, España, ¿verdad? Esas son las costas lejanas. Presten atención, pueblos remotos.
Este es un mensaje universal. Cristianos, quédense con su Cristo. No, tenemos que anunciar. Nos hemos recostado mucho en decir, no, cada cual. Y no tenemos celo por dar a conocer a Jesucristo. Ah, tú eres budista, ay, qué bueno. Así que Dani dice, ay, tú eres budista, ay, mira para allá, qué bueno. Échame oye, a esos monjes que tú traes, ¿me pueden echar la bendición a mí también, por si acaso? Escúcheme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno. Oh, así que yo era una persona ya en el seno materno. No sé cómo los protestantes en Estados Unidos pueden aprobar el aborto, ¿no? Como los judíos, estaba escuchando el otro día que entrevistaron a un rabino judío que hablaba de feticidio. No hablaba de matar un bebé, sino de matar un feto. Pero es muy curioso. Pero él decía, los salmos hacen alusión a de que yo era cuando estaba en el seno materno. Así que ya yo era una persona, yo no era una cosa, yo no era un pedazo de carne. Tampoco era un mono ni un perro. Yo era. Así que el Señor me llamó. Estando yo en el vientre, el Señor me llamó. En las entrañas maternas. Así que vuelve. Fíjense que, por si acaso no entienden lo que es el vientre, en las entrañas maternas, aquí me llamó. Y pronunció mi nombre. Así que yo tengo una identidad desde las entrañas maternas. El otro día escuchaba a un señor diciéndome que pues, durante la gestación de su primer hijo estaban teniendo conflictos matrimoniales, maritales, y que ese primer hijo, antes de nacer, ya estaba afectado por esos conflictos maritales, ¿no? Pero ahora no, la gente dice, oh, no, eso es. Pues sí, sí, ya desde el seno materno, cuando la mamá sufre malnutrición durante la gestación, el bebé queda encogido. La mamá está ansiosa, tiene problemas de salud, eso afecta al bebé. Por eso es que la ley en Kansas que votaron o van a votar estos días, ámenlo a los dos hoy. Ámenlo a los dos. Para enmendar la constitución de Kansas. Ámenlo a los dos. Sí, efectivamente, esto no es cuestión de amar al bebé y olvidarse de la mamá. Además de que los abortistas nunca reconocen que a la mamá se le hace un daño. Solamente dicen, ¡ay, qué cosa más terrible! ¡Qué cosa más terrible! Algunos abortos esterilizan a las mujeres. ¡Ay, qué cosa más terrible! Pero no quieren reconocer. Así que estos, los daños que sufren las mujeres y tienen que ir a retiros y perdonarse, eso no existe para los abortistas. ¿Qué cosa que nos quieren? Pues quieren cegarnos. ¿Qué cosa más terrible? Así que desde el vientre materno ya pronunció mi nombre, ya yo estaba identificado. Dios no crea clones. Hace quito que es crear clones así, cuando llegaron los japoneses. Que todos son, tienen el mismo sombrerito, todos hacen, pero no, ni los japoneses son clones. Ay, sí, yo en Japón, hay que tener cuidado cuando uno se mostraba en el tren ese de bala, porque todos entran, si tú estás entre medio de vos. Y entonces yo pues desgraciadamente tengo ese problema, ¿verdad? Que yo no sé si es que los ojos míos no me dan, pero yo los veo todos igualitos, como son todos tienen el mismo tamaño, el mismo pelo, la misma ropa, es que, Dios mío, tienen ese sentido de manada. Por eso el emperador los mandaba, hagan eso. Ay, Dios mío, son muy obedientes. Pero nada, déjenme de estar hablando mal de los japoneses. Pero lo que estamos aquí diciendo que pronunció mi nombre, que cada uno de nosotros somos un individuo y Dios me conoce desde el seno materno. Él hizo de mi boca una espada afilada. Ese concepto de espada afilada va a salir en el Apocalipsis. Cuando Jesús, el siervo, dice, mi lengua es espada afilada, corta por los dos lados, ¿verdad? Hay gente que incluso ha pintado a Cristo en el Apocalipsis, que tiene estas visiones, ¿no? Una espada, una lengua que es una espada de doble filo que corta, ¿verdad? No es para cortar pan nada más, sino que es para penetrar.
Él hizo de mi boca una espada afilada, así que prepárate. La boca te tiene que penetrar, tiene que llegar a ti. Eso es lo que es espada. No es que te va a amenazar ni te va a matar. Me ocultó a la sombra de su mano. Miren, cuando yo tengo, ¿verdad? En la baqueta tengo la pistola, eso está a la sombra de mis manos. Cuando tengo la flecha, está a la sombra, ¿verdad? Aquí dice, me escondió en su aljaba, palabra árabe, que es aljaba, donde uno guarda la flecha, o diríamos baqueta, si es pistola. Así que hizo de mí una flecha punzante. Flecha y espada. Eso es para penetrar, no es para matar, es para llegar dentro. Eso es lo que es. Y me dijo, tú eres mi servidor Israel. Ah, entonces aquí ya es un individuo que representa a toda la nación. ¿Sí? Israel, aquí ya es pero piense desde el seno materno. Todo Israel estaba en un seno materno, todos cabían ahí. Así que es un individuo, pero es representante de toda la nación. Tú eres mi servidor Israel. Por ti yo me glorificaré. Aquí en otra traducción, yo estoy orgulloso de ti. Pero yo dije, ¿quién es el que yo dije? El siervo de Dios. En vano me fatigué para nada, inútilmente. En viento, dice aquí otra traducción, y en nada. He gastado mi fuerza. En realidad mi derecho lo defendía el Señor. Mi agenda, mi misión, mi salario lo tenía mi Dios. Así que yo no estoy haciendo esto por mi cuenta. Y ahora habla el Señor. Así que aquí está un poco el siervo que está como que desanimado, como que dice, pues no sé, no he dado fruto. Y ahora habla el Señor que ya en el vientre me formó siervo suyo. Para que yo sea su servidor. Para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Recuerden que a Jacob, cuando tuvo su encuentro con el ángel, esa lucha que tuvo Jacob, le cambió el ángel antes de soltarlo. El ángel Dios le soltó y le dijo, además de ponerlo cojo, le dijo, te llamarás Israel. Así que Jacob, el individuo llamado Jacob, el ángel con quien él luchó, le cambió el nombre. Igual que Dios a Abraham le cambió el nombre a Abraham, y a Sarai le cambió el nombre a Sara. Así que Jacob e Israel son sinónimos, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Así que el que me formó desde el seno materno vuelve a reiterar que la llamada es desde que Dios lo hizo, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel, para que su pueblo vuelva a Dios. Así que es una reconciliación, una recapitulación, una reconstitución de una unidad perdida, quebrada, rota, la alianza. Yo soy valioso a los ojos de Dios y mi Dios ha sido mi fortaleza. Esto también pudieran ser frasecitas sacadas de Salmos, ¿no? Pero así que, aunque yo me sienta que en vano me he fatigado y he gastado mi fuerza inútilmente, Dios me aprecia. ¿Qué podría haber sentido Jesús en la cruz? De todo, después de tanto tiempo
se le rajaron los apóstoles. Dios ha sido mi fortaleza. Dios dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los supervivientes de Israel. Yo te destino a ser otra vez luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Así que Israel como que no se interesó en esto, ¿verdad? Como que se quedó, ellos se quedaron. Nosotros somos el pueblo elegido y se acabó, y somos los especiales, y somos los lindos, y nos vamos a salvar, y los demás que se fatiguen, se chaven, se condenen. Como que no tomó muy en serio, ¿verdad? Esa misión a anunciarle a los demás. Y a veces nosotros estamos bastante comoditos los cristianos y tampoco estamos muy preocupados de anunciar, ¿verdad? De invitar, aunque sea a ir a cuchillo, qué sé yo. Tomar en serio. Así que es demasiado poco que sea mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los supervivientes de Israel. Ya ha pasado el exilio, la deportación primera de las tribus del norte y luego el exilio de Judá. Yo te destino a ser luz de las naciones para que mi salvación llegue no solamente al pueblo disperso, castigado de judíos, al pueblo de Israel, sino para que todas las naciones, la humanidad entera, entre a participar de esta salvación. Así habla el Señor, el Redentor, el Santo de Israel. El despreciado, el aborrecido de las naciones, al esclavo de los tiranos. Así que el Señor, el mal recibido. No rechazan a un profeta más que entre los suyos. ¿Verdad? Va a decir Jesús en Nazaret. Le dice al esclavo de los tiranos. Te verán los reyes y se pondrán de pie, los príncipes y se postrarán, porque el Señor es fiel, porque el Santo de Israel te ha elegido. En el tiempo favorable yo te respondí, en el día de la salvación te socorrí y te formé, y te destiné a ser la alianza del pueblo. Fíjense que vuelve a reiterar: luz de las naciones, alianza del pueblo, elección. Yo te formé para restaurar al país, para repartir las herencias devastadas, para devolverle la tierra que habían perdido, para decirle a los cautivos: salgan, y a los que están en las tinieblas: manifiéstense. Así que ahí está el segundo cántico del siervo de Yahvé. Continúa la alegría de los repatriados, hasta el 13. Ellos se apacentarán a lo largo de los caminos. Así que cuando él convoca al pueblo que está desperdigado, desorientado, desolado, le dice: ellos se apacentarán a lo largo de los caminos. Así que lo está convocando para que vuelva otra vez a su tierra perdida. Tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas. No tendrán hambre, no sufrirán sed. El viento ardiente y el sol no los dañarán, porque el que se compadece de ellos los guiará, los llevará hasta las vertientes de agua. Fíjense que aquí está la imagen del pastor. ¿Sí? De todas mis montañas yo haré un camino y mis senderos serán nivelados. Así que esto va a ser fácil, va a ser un expreso, por así decirlo. Se fueron por un camino difícil, doloroso, desnudos, azotados, desalentados, débiles. Y vuelven, el viento ardiente no los secará.
El sol no los dañará, no tendrán hambre, no tendrán sed, porque el que se compadece de ellos. Así que esta misión del siervo es la compasión de Dios. Los guiará, los llevará hasta el agua. De todas mis montañas yo haré un camino y mis senderos serán nivelados. Sí, ahí vienen de lejos, unos del norte y del oeste, y otros del país de Sinim. Griten de alegría, cielo, regocíjase tierra. Montañas prorrumpan en gritos de alegría, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadecerá de sus pobres. Entonces que aquí está el grito de el retorno, y piense que Dios está pidiendo que la creación entera se alegre. También San Pablo, al hablar de los cristianos y de la salvación que nos ha traído Cristo, va a decir que la salvación entera, que la creación entera participará, dice en la carta a los Romanos capítulo 8, de la libertad de los hijos de Dios. Así que ese tema de que la creación salta de alegría también participa en esta bendición, de este retorno, de esta reposesión de la tierra, que va a ser obra de Dios, que por compadecerse de esta gente, recuerden ellos que le había prometido Dios a Abraham una tierra y la habían perdido. Y ahora les devuelve el Señor. Griten de alegría cielo, tierra, aclama. El Señor consuela a su pueblo y se compadece de sus pobres. Acá en una traducción dice de los desamparados. El segundo texto, ya hemos visto qué dice el texto. ¿Qué está diciendo? ¿De qué está hablando? ¿Qué está ofreciendo? ¿Qué está describiendo? El segundo cántico del siervo, el profeta describe su llamada y misión. Debe ser luz de las naciones, testigo de Dios, que ama entrañablemente, compasivamente a su pueblo y lo llevará de vuelta a la tierra a Israel. Así que, fíjense qué curioso. Bueno, si continuásemos, fíjense, el siervo, el cántico acaba en el versículo 3, pero si nosotros continuásemos y el texto, como no coge solamente el segundo cántico, sino que coge todo el capítulo, esta división de capítulos, en la época de Jesús no había capítulos ni versículos. Qué difícil era citar, ¿verdad? Al principio de Isaías, a mitad de Isaías, al final de Isaías, no había, una cosa inverosímil, ¿no? En el siglo XV fue que la Iglesia Católica empezó a poner capítulos y versículos. Ustedes se podrán imaginar citar la Biblia cuando no había capítulos y versículos. A nosotros nos parece, ¿verdad? Y entonces piense que evidentemente no consultaron a los biblistas, no había biblistas en esa época, porque a veces ponen, ¿verdad? Aquí se hubiera acabado, en el versículo 13 se hubiera acabado. Capítulo 49, segundo cántico del siervo de Yahvé, y hubiera empezado otro texto. Pero ellos como que partían, vamos a partir por aquí, por acá, lo que les parecía. Pero demos gracias a Dios, no nos quedemos en el capítulo 49, que está como que con el segundo cántico y más. Pero lo que dice, lo que viene ahí, versículo 14, Sión decía, el Señor me abandonó, el Señor se ha olvidado de mí. Y Dios contesta, ¿se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. En mis palmas te llevo tatuada. Uy, mira, Dios se tatuó. Qué peligro, ¿verdad? Cuando uno lee los textos, dice, Dios, mira,
el hijito tuyo que quiere hacerse el tatuaje, mira, Dios dice que tatuó a Israel en su piel. En mis palmas te llevo tatuada. Tus muros están siempre ante mí. Los que te construyen van más a prisa de los que te destruyen. Levanta los ojos a tu alrededor y mira, todos se reúnen para venir a ti por mi vida, oráculo del Señor. Frase que Jesús jamás usa y que los profetas usan frecuentemente. Por mi vida, a todos los llevarán como vestido, los llevarás como vestido precioso. Será tu cinturón de novia. Así que son cosas valiosas, ¿no?, que se hacían para una ocasión en la vida. Porque tus ruinas, tus escombros, tu país desolado resultarán estrechos para tus habitantes. Es decir, va a venir tanta gente, se han reproducido, ha aumentado el pueblo, que no van a caber en lo que había quedado. Resultarán estrechos para tus habitantes mientras se alejarán los que te devoraban. Así que los malos que te sacaron de tu tierra se van a ir. Los hijos que dabas por perdidos te dirán otra vez: mi lugar es estrecho, hazme sitio para habitar. Pero tú, Sión, ¿quién es Sión? Pues miren, Sión es la ciudad de Jerusalén, pero pudiéramos decir, sustituyan, cada vez que vean Jerusalén y Sión, sustituyan la palabra iglesia y estarán aterrizando en terreno seguro. Así que los hijos de la iglesia que se han dispersado, ¿no?, de la primera iglesia que es Israel, dice: ¿quién me engendró a esto? Yo, sin hijos y estériles. Se había quedado Israel, Judá se había quedado sin hijos porque los habían deportado. ¿Quién los ha criado? Me habían dejado sola. ¿De dónde vienen estos? Esto dice el Señor: mira, con la mano hago señas a las naciones, alzo mi estandarte para los pueblos. Traerán a tus hijos en brazos. Así que los que se fueron deportados, azotados, maltratados por los que los deportaron, ahora en vez de maltratarlos, vienen, miren, los traen, qué bueno, con estandarte. Traerán a tus hijos en brazos, a tus hijas las llevarán al hombro. Sus reyes serán tus tutores, sus princesas tus niñeras. Ay, Dios mío. Así que se fueron, pero ahora todo el mundo le va a ver los ojos. Le va a rendir pleitesía, mejor dicho, a Israel. Así que lo que yo voy a hacer va a resultar que las naciones te reconozcan, te alaben. Lamerán el polvo de tus pies y sabrás que yo soy el Señor, que no defraudo a los seres que esperan en mí. A un soldado se le puede quitar la presa, a un tirano se le escapa el prisionero. Pues a mí no se me va a escapar nada. Haré a tus opresores comerse de su propia carne. Se embriagarán de su sangre como de vino. Y sabrá todo el mundo que yo soy el Señor tu Salvador y que tu Redentor es el fuerte de Jacob. Yo soy el Cheche. Así que ahí está el siervo de segundo cántico del siervo y un texto sobre todo el consuelo de Sion, ¿verdad? Ay, tú me abandonaste, ya no me quieres. ¿Qué? Si la May se olvide, ¿tú conoces a una May que se haya olvidado de su hijo? Pues yo nunca, aunque ella se olvide, yo no me voy a olvidar. Y cuando vuelva, verás que es una cosa espectacular. Olvídate de las celebraciones en Disney World. Esto va a ser espectacular. Así que Dios, el compasivo, que nunca se olvida de sus hijos, los hará retornar. Reflexiones. Sobre todo, ellos escogen el verso 15, que ya está fuera del texto. Expresa el amor entrañable de Dios por la humanidad. ¿Puede una madre dejar de querer al hijo de su entraña? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Fíjense que Dios se compara con el amor de una mujer y sabe ganar. Porque el amor materno de la mujer se lo dio Dios. Él es más grande que el amor materno. Él es más madre que las madres y no es mujer. Porque tampoco es hombre. Dar a conocer ese amor de Dios en la misión del siervo.
y también de todo cristiano. Así que, ¿qué me dice este texto? Ok, en términos históricos dice que Dios va a rescatar a Israel del destierro, porque Él es un Dios que ama y se acuerda de su gente. Y por eso ha enviado a alguien que lleve a término esa salvación. Pero, ¿qué me toque? Así que es en el plano histórico. Pero, ¿qué me dicen? Yo me siento siervo también. Yo me siento enviado. Tú puedes leer este texto como un historiador y dices, mira, wow, qué bonito. Como un texto literario. Ay, qué imágenes más interesantes, más provocadoras, ¿verdad? Dios es más grande que una madre. Dios va a hacer que el retorno sea bien glamoroso, llamativo, espectacular. Pero la cuestión es, ¿tú estás incluido aquí o no? También el Señor te ha sacado a ti de tus esclavitudes, de tus hoyos, de tus aprietos, de tus dificultades, de tus atascos, de tus pérdidas. Pues esto es solamente un texto histórico. Ahí es donde la Biblia se vuelve vida, ¿ves? ¿Eso es solamente hablando de entonces o Dios sigue actuando? Esa es la gran pregunta. Fíjense, cuando uno estudia la Biblia y la hace oración, así actuó Dios, así sigue actuando Dios. Pero ¿dónde está Israel? La iglesia en Sion, la iglesia de Israel, y tú eres un miembro de Israel. Y tú tienes que experimentar eso que te están diciendo aquí también. De tus deportaciones, de tus alejamientos, de tus fracasos. ¿Ok? Así que, ¿qué me dice? Muy importante. Así que aquí tenemos que romper el hielo, por así decirlo. Hay que romper el texto, más allá de la historia, más allá de la literatura, y aplicarte. Dios está hablando contigo. Pero tú has experimentado esto. Israel guardó esto porque fue verdad. Si no hubiera cumplido Dios, pues hubieran escondido estos textos. Pero lo interesante es que Dios sigue siendo el mismo. El que te ama más que tu mamá. Perdido tu mamá, pero Dios te ama más que tu mamá. No te ha abandonado. Has tenido experiencias desoladoras. Dios te ha devuelto a la paz. ¿Qué me dice el texto? Pero me sigue enviando. Fíjense que el segundo cántico es el envío, el siervo. Tengo que anunciar esto. Y no es solamente para mí, es para toda la humanidad. Para todas las personas. ¿Usted se siente llamado a esa tarea? Hágase misionero. Bueno, si se siente llamado a ser misionero, pues amén. Así que, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? No es que le digo el texto a Israel. ¿Qué me dice el texto? La palabra de Dios es vigente, está viva. Como espada de doble filo, penetra hasta el alma. Pero tú tienes que escuchar con fe. Dios no escribe palabras solo para que estén constatadas, sino que son palabras vivas. Por eso piense que yo trato hoy en la homilía del Jesucristo que camina sobre las aguas luego de haber estado orando.
San Pedro se hunde, porque quiso también caminar sobre las aguas, y tú eres tú, pues yo también quiero caminar. Y luego el Señor pues, pacifica esa situación. Pero si yo no estoy incluido en esa escena, pues eso pasó y se acabó. Pero por eso es que no podemos leer la Biblia como un texto histórico ni meramente literario. Tenemos que decir, Dios me está hablando. Yo soy el siervo. Tengo una misión. Restablecer la cercanía de un pueblo que se ha alejado de Dios, que ha perdido el norte, que se ha olvidado del derecho, de la justicia, de los deberes para con Dios. Y las naciones me lo van a agradecer, la gente. A veces los hijos resienten que los padres les digan, les recuerden, o que los hermanos les digan, mira, está perdido. Ora, confía en Dios, confía celosa a Dios. El Señor hará su gesto. Ore, próximo paso, ore. Pida al Señor que le dé valentía para dar testimonio con su propia vida del inmenso amor de Dios hacia toda la humanidad, pero hacia toda la humanidad y tú eres parte de ella, ¿cómo lo ha demostrado? Sería bueno, ¿verdad? Está en Salmo 135. El Señor derrotó a Egipto porque es eterna su misericordia. El Señor me hizo pasar a la tierra prometida porque es eterna su misericordia. El Señor, ¿verdad? Nos rescató de las manos de los enemigos porque es eterna su misericordia, ¿verdad? Pues, si tú no puedes cantar las veces que el Señor te ha rescatado, te ha liberado, te ha restaurado, te ha reconciliado, te ha pacificado, pues entonces, ¿qué tú le vas a decir a las demás personas? No me vengas a repetir lo que te dijo tu abuela. Lo que te dijo tu abuela, más seguro tiene valor y tiene importancia, pero no convence. Así que en cierto sentido, la historia de la salvación es tu historia y mi historia de salvación. Porque si fue una historia de salvación para aquellos y no es para mí, estamos fritos. Eso es lo importante. Entonces, si este cursito te ayuda, es para abrirte esa perspectiva, para sensibilizarte, que cuando tú lees la palabra de Dios, no estás leyendo solamente un texto histórico que le dijo aquello a Israel y se cumplió y ahora se queda uno con los recuerdos. Imagínate que tú estés aquí viendo una foto que se tomó tu tatarabuela en un viaje que ella hizo, pero tú no estabas allí. Eso fue lo que ella experimentó, pero yo no. Así que en la Biblia está esa otra dimensión. Aquí tú tienes que estar incluido en el texto. Tú tienes que estar convocado como siervo y a la misma vez como receptor, el que recibe estas gracias de Dios. Si tú sentido, el hijo pródigo al volver a su casa, aunque él vino todo sucio y maloliente, ¿verdad? Pero el Padre se encargó de restablecerlo, ¿no? Así que, Señor, dame la valentía para dar testimonio, cántico número 2 del siervo de Yahvé, y para constatar con las muchas misericordias que tú has tenido conmigo, que me has querido más que a mi mamá, porque quizás mi mamá no lo quiso santamente y quería tener unos caprichitos con usted, pero si Dios lo ha querido mejor, de hecho, no, yo quiero algo más para ti. No solamente que lleves a término el deseo de tu papá o de tu mamá contigo y que ellos se sientan tan orgullosos de ti. Al fin y al cabo, lo mejor que tú puedes hacer por tu padre es que se sientan orgullosos de que tú has sido un buen hijo de Dios. Y eso es lo que los padres tienen que ver, ¿verdad? Cuando hablan con sus hijos o sus familiares. Tienen que decir, pero ¿qué es lo que espera Dios de ti? No es lo que yo quisiera que tú hicieras. Que claro, pues yo quisiera que tú obedecieras a Dios y te acercaras a Dios. Pero es lo que Él te está pidiendo a ti. No me vengas con
soltando, ¿verdad? ¿Ok? Así que ore y actúe. Manifieste el amor de Dios en su trato con los demás. Conviértase con gestos y palabras en signos del amor de Dios. En sacramento, es decir, una señal de que Dios está actuando, que está vivo. Ahora bien, ¿alguna pregunta? Vamos a abrir. Vamos a abrir. Si tienen preguntas, vamos a ver. ¿Alguien tiene pregunta? Quite la mudez y hable. Segundo cántico de Yahvé, más parte del capítulo, ¿verdad? Del capítulo 49, que también es muy bonito. A la una, preguntas. Aquí a la discípula de acá, de este lado, tiene una pregunta. Vamos a ver. El versículo 2. El versículo 2. 2. Él hizo de mi boca una espada afilada. Me ocultó él bajo la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante. Me escondió. Es decir, Dios, que tiene un propósito con la misión que me ha dado, me protege, me custodia, pero me da la capacidad, la espada afilada, para yo penetrar, para que el mensaje penetre en la otra persona. ¿Ok? Ese es el signo de la espada afilada, que como les dije, va a volver a la boca de Cristo en el libro del Apocalipsis. Porque es la sentencia. El Señor, que es eficaz, dice lo que es. Pues la espada afilada y la flecha punzante es que Dios te ha preparado para que tú puedas, con tu testimonio, llegar al alma del otro. ¿Ok? Y ya sabemos, ¿verdad? Que me dijo algo y se me quedó grabado, ¿verdad? O me impactó eso que me dijo. Esa es la espada afilada y la flecha punzante. Ok, pues nada, vamos entonces al tercer cántico del siervo de Yahvé, sufrimiento y confianza. Aquí se pone la cosa ya más seria, ¿verdad? El Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Así que el Señor me ha ayudado a consolar a los demás. Palabra, lengua, ¿no? Pero cada mañana me despierta el oído para que escuche como un discípulo. Así que el siervo es alguien que escucha. Si tú eres servidor de Dios, lo primero que tienes que hacer es escuchar. El Señor me abrió el oído. Yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. El Señor me ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? ¿Que se acerque hasta mí? Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Todos ellos se gastarán como un vestido, se los comerá la polilla. Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. El Señor me ayuda. ¿Quién me condenará?
¿Quién de ustedes respeta al Señor y obedece a su siervo? Aunque camine en tinieblas sin un rayo de luz, que confíe en el Señor y se apoye en su Dios. Atención ustedes los que atizan el fuego y preparan flechas encendidas. Caerán en la hoguera de su fuego, bajo las flechas que han encendido. Así los tratará mi mano, quedarán tendidos en el tormento. Así que aquí está el Señor que va del sufrimiento a la confianza. Del sufrimiento a la confianza. Primero, fíjense que el Señor es el omnipotente. Y el siervo es solamente una criatura, es un sirviente, no es Señor. Es un enviado para hablar a su pueblo. Pero el siervo, en medio del desamparo, del abuso, del sufrimiento, me golpeaba, me escupía, me arrancaban la barba, me ultrajaba, me golpeaban en la espalda. Yo no voy a quedar defraudado. El Señor me mandó, aunque me maltraten, Él me va a ayudar. Aunque en un cierto momento camine entre las tinieblas, yo confío en el Señor. Así que el siervo experimenta la protección de Dios en medio de la prueba, del rechazo, y promete esta misma protección para Israel. O sea, que el tercer poema o himno del siervo de Yahvé, del servidor de Yahvé. ¿Qué me dice? ¿Qué dice el texto? Eso es lo que dice el texto. ¿Qué me dice el texto? Es importante este paso. ¿Qué dice? Mucha gente que tratan de entender lo que dice el texto y se quedaron. No pasan a qué me dice el texto. Es que me está hablando a mí también. El siervo es fiel a su misión, no abandona su vocación a pesar de la violencia que sufre. La iglesia utiliza estas imágenes para recordarnos la cruz de Jesús por amor y cómo Dios lo resucitó de la muerte. ¿Tiene usted la confianza en Dios que manifiesta el profeta, aunque es malquerido, y que demostró tener Jesús en su pasión? ¿O usted se desalienta porque no lo reciben bien, no lo acogen, no lo aplauden, no lo celebran? Ay, llegó la beata, llegó la supercatólica, llegó el país mío, el hermano mío que se hizo bolsillista y ahora está fanatizado. Está, ay Dios mío, está ciego, está. Cuando la gente se fanatiza por un partido no hay ningún problema. Para eso no hay ningún problema. Usted sea un fanático y mande chavo y esté hasta las tantas de la madrugada y grite y todas esas cosas. Para eso no hay ningún problema. Aunque son unas materias tan de opinión, ¿verdad, profesor? Y se puede haber un encuentro, ¿verdad? Encuentro de desencuentro entre las personas. Ah, pues yo soy de este color, yo soy del otro, ¿verdad? Y ni hablan, no pueden tocar el tema de ese, ¿verdad? Entonces, pero así que para cuando tú te fanatizas, uy, por Bad Bunny, ¿verdad? Ay, uy, ¿verdad? Todas esas cosas. Pues no, eso hay que respetarlo porque... ¿verdad? Y tú te fanatizas porque tú eres una imitadora de Jennifer López o de quien sea, ¿verdad? De Shakira, de todo eso. Todos los seguidores que se visten igual, que actúan, que se peinan igual, ¿verdad? Todo eso, ¡ay! ¡Ay! ¡Qué guapa! Que, ¡ay, Dios mío! Se te nota, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? ¿Qué? ¡Qué diva! ¡Qué diva! ¡Uy, Dios mío! Mire para allá. Para eso no hay ningún problema.
Pero tú hacerte del Señor, ay, qué cosa más ridícula, qué cosa más inaceptable, qué cosa más. ¿Ven? Entonces, fíjense, viene el problema, ¿no? Pero tú tienes una misión, y tu misión es tu vocación, ¿no? Ser sacerdote, pues aunque no te vengan a misa, pues parece que el sermón está por aquí, sale por allá. Síguelo, no te desanimes, pues todavía no me han escupido, ni me han golpeado, ni me han pateado, ni nada, ¿verdad? Pero a Jesús sí sufrió ese desprecio total, ¿verdad? En su persona. El sufrimiento, pobre cura de Ars, ayer no sé si algunos de ustedes pudieron sintonizar, de una conferencia, ¿no? Después de la misa que se transmitió desde la parroquia del cura de Ars, que todavía lo pueden ver, sí, está. Pueden ver, salió en Facebook. Facebook de la parroquia salió, dice 50 años de la parroquia, pero es una conferencia que di ayer sobre el primer día del triduo dedicado a San Juan María Vianney, santo cura de Ars. Que me invitó el párroco de Santo Cura de Ars, así que esto es un anuncio para que vean otro. La conferencia que di ayer sobre el pobre cura de Ars y todo lo que tuvo que aguantar y que sufrir y la calumnia y la queja que le llevaron y se burlaron de él, incluso algunos curas, y el demonio lo atacó y se desalentó y se desanimó y por poco se raja, pero no, volvió otra vez, entró en razón, ¿verdad? Así que si quieren ver pues la pobre vida del pobre curita de Ars y todo lo que estuvo y cómo él pues luchó por ser un siervo de Dios en aquellas circunstancias. Y Dios le pidió que su espada, su lengua fuese espada afilada para caerle encima a los que iban a los bailes y a las tabernas y a la borrachera y a... Uy, si se hubiera encontrado con Bad Poppy, Dios mío. Decían que era un león en el púlpito y luego era un corderito en el confesionario. Pero nada, veanlo, que les va a gustar. A mí me estuvo divertida darla. Yo creo que la gente también aprendió algo del santo cura de Ars, patrono de los curas santos. Pero nada, el siervo es fiel, tú eres fiel a tu misión, padre, hermano, sacerdote, profesional, amigo, compañero, o te rajas a veces por la violencia que sufres, te cansas. La iglesia pues dice, eso fue lo que le pasó a Cristo y no se cansó. Y lo que le pasó a San Pablo, segunda carta a los Corintios, he tenido que poner el elenco de todas las cosas que sufrió, persecuciones, azotes, cárceles, por poco se ahoga, azotes, todas esas cosas, y no se rajó. ¿Qué te ha pasado? ¿Tú has botado sangre por el Espíritu? Así que reflexionen. Piense cuando yo hice el librito del Rosario, según San Juan Pablo II, Cristo carga con su cruz, saco texto de aquí. Están hablando de Jesucristo directamente. Piense que cogió su cruz y caminó hasta el Calvario. Eso es lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Se encontró una mujer y dijo algo, ¿verdad? O se desmayó y pusieron a fulanito de tal, Cirineo, pero si tú quieres entender la pasión del Señor, los textos del siervo de Yahvé son los que te están hablando de eso. Casi desde el interior, ¿verdad? Piensa que Jesucristo nos dice una palabra mientras lo están azotando, pero aquí te está hablando. ¿Okay? Ore, pida a Dios que haga crecer su confianza en Él, para mantenerse firme en su fe, en su vocación, incluso en situaciones difíciles. Hay una guerra, hay que prepararse a ser mártires. Lo que viene por delante no es fácil. Está leyendo sobre la nueva constitución que han propuesto, ¿verdad? Un grupo de utópicos, ¿verdad? De comunistas y ellos quieren cambiar el país con la nueva constitución, ¿verdad? Todo está sometido al Estado, así que se acabaría la libertad de educación, todo el mundo tiene que seguir las consignas del Estado.
de la ideología del Estado, así que las escuelas privadas no van a tener ninguna clase de ayuda y tienen que someterse, ¿verdad? Así que se acabó la libertad de cátedra, incluso en las universidades, la libertad de conciencia, se acabaría. No han aprobado la Constitución, la van a votar ahora en septiembre, pero las propuestas que hacen a la verdadera, miren, la Revolución Francesa, estilo LGBTQ. Sí, aquí vamos a mandar todo esto, ¿verdad? Y lo que no, así que se acabó el derecho a la vida, así que hay aborto libre, se acabó la libertad de cátedra, la libertad de conciencia, la salud, no va a haber hospitales privados, todo se va, el Estado se va a encargar de todo eso. Pensiones, sistemas de pensiones, no, todos los sistemas de pensiones que ustedes tienen en sus negocios, en sus trabajos, demás, todo eso va a ser consolidado, se lo van a dar al gobierno para que lo administre. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí. Así que hay que prepararse para el martirio, porque a la verdad que yo espero que voten en contra, porque la cosa es, dicen que aquella constitución era de un dictador y demás, pero ha funcionado bastante bien. Tiene sus limitaciones, pero una cosa es enmendar para que funcione mejor y hacer esta utopía, esta loquera comunista, ¿no? Bueno, ¿alguna preguntita sobre el tercer cántico del siervo de Yahvé, que sufre, pero no es abandonado de Dios? Porque ahora viene el cuarto, y aquí sí que uno se desmaya en el cuarto. Cuarto cántico del siervo de Yahvé empieza en el capítulo 52, versículo 13. Ve, aquí se le chispoteó al que hizo los capítulos, ¿verdad? Y entonces cortó el cántico, el cuarto cántico de Yahvé lo cortó al principio. ¿Ok? Cuarto cántico del siervo, su pasión y gloria. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo que nunca se había visto y contemplar algo inaudito. Así que el servir, bien, el cuarto cántico empieza con el éxito. Pero el proceso no ha sido tan exitoso. Se espantaron de él, estaba desfigurado, no tenía aspecto humano. Así que ha sufrido, se ha desfigurado literalmente. Pero luego los reyes van a tener que cerrar la boca, es decir, los políticos no van a poder hablar. Uy, Dios mío, tiene que ser una cosa bien seria para que ellos no comenten y digan y objeten y levanten la mano. Al ver algo que nunca habían visto, al contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién mostró el Señor su brazo? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida. Así que la cosa era difícil. Una raicita que está creciendo en tierra árida. No tenía presencia ni belleza que atrajera nuestras miradas, ni aspecto que nos cautivase. Así que no era atractivo, no era seductor, no era amable. Raíz en tierra árida. Despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor. Al verlo se tapaban la cara, despreciado lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios, humillado.
Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. Así que aquí está lo que se llama sufrimiento vicario. Sufro por otros, padezco por otros. Mi sufrimiento lo llevo por otros, no es solamente por mí mismo. ¿Okay? Él soportaba nuestros sufrimientos, cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Así que le decíamos, oye, Dios, es un castigo de Dios. Él fue traspasado por nuestra rebeldía. El castigo que nos debía caer a nosotros le cayó a él. Él fue triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz, a él le dio sufrimiento, muerte, angustia. El castigo que nos da a nosotros la paz recayó sobre él. Por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, su antojo. El Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba, ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Yo no sé, quizás ustedes no han visto esa escena, ¿verdad? Cuando le quitan la piel, no, la lana. La piel no, entonces imagínense, va a sangrar la pobre oveja. Es la lana. ¿Verdad que cuando lo recortan a usted no le quitan la piel, le cortan el pelo, ¿verdad? Pero como no, las ovejas no tienen pelo, tienen lana. Pues a mí me estuvo curioso, la oveja se queda así como si no tuviera, o sea, digo, si la agarran, ¿verdad? Y le hacen así, le van pasando una rapadora así, y le quitan, ¿sabes? ¿Verdad? Y ya sale más contento. No dice ni pío, no hace, no, nada. Yo lo vi en Nueva Zelanda. Allá nos llevaron, sí, en Nueva Zelanda, pues, parte de los grandes de Nueva Zelanda, como hay, yo no sé, yo creo que hay 3 veces más ovejas que gente, seres humanos. Pues. Entonces, ahí fue que me dijeron que a mí no me gustaba comer ovejas antes y menos después. Solamente matan a los ovejitos. Todas las ovejitas que ya están entrenadas para parir 2 nenas y más de eso, pues esas las dejan vivir. A los que matan son corderos, siempre son machitos. No me gustó. No me gustaba antes y menos me gustó después. Si no matan vacas, solamente matan toros, cochos. Eso es lo que hacen con la oveja. Pero nada, ya nos dieron un show. Así que yo que vino a ver. Pero interesante porque me ayudó a entender esto. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Quién se preocupó de su suerte? Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeliones de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos. Aunque no había cometido violencia, ni había engaño en su boca, porque su boca era la espada de doble filo que traía la palabra de Dios. Y no había cometido violencia porque el primer cántico nos dijo que no venía a apagar la mecha humeante ni a romper la caña cascada. El Señor quiso aplastarlo con su... Pero miren quién está probando todo esto, Dios. Dios es que está supervisando, está permitiendo para sacar su plan adelante. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. Así que si él se ofrece, va a haber fruto. Él no fue a regañadientes, él no fue a patadas, él no fue peleando, rebuznando, renegando. Fue voluntariamente. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Verá la luz. Fue sepultado entre los malhechores, verá la luz.
aquí hay una implicación de la resurrección. ¿Sí? El Señor va a defender a su siervo, más allá incluso de las tinieblas. Mi servidor justo justificará a muchos, cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos. Así que él va a tener la voz cantante al final, en la última palabra. Porque expuso su vida a la muerte y fue condenado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía a favor de los culpables. Tremendo cuarto cántico de Yahvé, del siervo de Yahvé. Ahí está. Esto lo han llamado, ¿saben? La pasión según San Isaías. Así se llama este texto de ¿okay? 52, versículo 13 en adelante. La pasión según San Isaías. Así que aquí está la explicación teológica del valor vicario, redentor del sacrificio de Cristo. Precioso, esa es la primera lectura del Viernes Santo. Y las otras lecturas del martes y del lunes santo son los otros cánticos del siervo de Yahvé. ¿Okay? Así que este pasaje, el cuarto cántico del siervo de Yahvé, es víctima de un gran sufrimiento, pero es exaltado por Dios. Dios da la cara por él. Es más, Dios es el que dice, tú vas a cargar, por tus heridas se van a curar estos. Tú vas a cargar por los pecados de estos. Yo te voy a azotar a ti, para que aquellos no lo tengan que azotar. Y tú vas a interceder por él. ¿Sí? El siervo inocente, sin pecado, sufre voluntariamente por los pecados de la humanidad. Lo que le hará, al final, tener sabiduría, riqueza. Le daré una parte entre los grandes, repartirá el botín, porque puso su vida a la muerte. Señor, San Pedro dice, lo coronó al siervo que sufrió, ustedes lo mataron, y Dios lo coronó, lo glorificó, lo exaltó. Digo, no son ustedes. Para los judíos, reflexiones, para los judíos la figura del siervo hacía referencia a los sufrimientos de Israel. Pero Israel sufría por sus propias culpas, no por las ajenas. Así que yo creo que es una interpretación un poquito fallida. A mí no me convence. Es que estaba haciendo alusión a Israel. Este texto, ahí está, es parte de Isaías, el segundo Isaías. ¿Y por qué está ahí? Porque para los judíos ellos creían que solamente era los sufrimientos de Israel, es que Israel sufrió por su propio pecado, no por los pecados ajenos. El sufrimiento de Israel no salvó a los nazis. El sufrimiento de Israel no salvó a los babilonios, a los egipcios. Así que esa interpretación rabínica me parece que es totalmente inverosímil. Para los cristianos, esto habla de la pasión de Cristo. Una persona que sufre en silencio, desprovisto de poder y de venganza, pero porque es parte del plan de Dios, Dios lo recompensa. Logra la misión. Anteriormente, en el tercer cántico vimos que era una misión que traía angustia, sufrimiento, rechazo, pero luego era consolado. Aquí se extiende mucho la sección de los sufrimientos y luego se compacta. Verá la luz que fue sepultado entre los malhechores. Así que, ¿qué me dice? ¿Usted piensa que existen hoy siervos sufrientes que sufren por los pecados de otras personas? ¿O solamente es Jesucristo? Tú estás llamado a aguantar, a sufrir, o te tienes que zapatear todos los sufrimientos. Pero uno tiene que hacer discernimiento. Cuando Dios permite algo, por ejemplo, el sufrimiento de un cáncer o de una situación que te da. ¿Eso tiene valor para ti? ¿O es solamente un sufrimiento personal que no tiene sentido?
Dice, a la medida que la gente pierde la fe, pierde el sentido del valor del sufrimiento. Y por eso dicen, ay, yo quiero suicidarme, yo quiero tener derecho. En mi propia vida yo quiero quitarme la vida. Porque no tiene sentido el sufrimiento. Pero esto es profundo. El sufrimiento, ¿verdad? Fíjense que cuando a alguien le da cáncer no es por culpa de los padres. A Jesús, ¿verdad? Con el ciego le dicen, ¿quién pecó, él o sus padres? Para que esté ciego como castigo de Dios. Jesucristo dice, ninguno de los dos. Él es ciego para que yo le dé la vuelta a la vista. Así que en el plan de Dios, esa carencia, porque Dios hizo los ojos para que vean, no para que estén ciegos. Por eso los milagros de Jesús restituían una cosa que no funcionaba bien. Pero cuando tú no gozas de salud, tienes que sufrir. Eso tiene un valor que puede ayudar a las demás personas y un valor para ti, o es una angustia, es una contrariedad y es un castigo de Dios. Aquí se nos dice, porque fíjense que Dios está presidiendo todo este espectáculo, es su siervo. Pues aquí Dios te está preguntando, los sufrimientos, las angustias, los dolores, las enfermedades, las incomprensiones, los fracasos, ¿tú los sufres con un valor redentor, salvífico, o solamente los sufres ensimismadamente? ¿El valor tiene sufrimiento o es un aplastamiento de un Dios y misericordia? Una de las causas por las cuales la gente no cree en Dios es porque hay tanto sufrimiento. Aquí te están diciendo que el sufrimiento que es causado por el pecado se puede superar. Tiene una trascendencia, tiene un valor, tiene algo positivo. Pero depende de tu actitud, cara a Dios. Porque aquí el siervo no se siente abandonado, ¿verdad? Me dieron, me golpearon, qué feo estaba, ¿verdad? La gente no quería ni hablar conmigo, se huían, ¿verdad? Torturado, triturado, mis heridas te sanaron. Sí, sí, y como una oveja llevada hasta el esquilar, ¿verdad? No estoy repugnante, no estoy diciendo como el mal ladrón, ¿verdad? Blasfemando, ¿verdad? Si tú eres, sálvanos y sálvate. Marchando. En el sufrimiento uno puede asumir dos actitudes, la del buen ladrón, la del mal ladrón y la de Cristo. En ti, Señor, he confiado mi causa, tú sabes. Fíjense que el sufrimiento no es porque yo he sido malo. El sufrimiento del siervo de Yahvé no es porque haya sido malo. Él es un sufriente inocente. Reflexiona. Existen hoy siervos sufrientes que sufren por los pecados de otras personas. Edith Stein, ¿verdad? La judía que se convierte a católica y después se mete a monja carmelita, camino en el tren de las vacas. Ellos, los nazis pagaban, ellos eran rectos y bien correctos. Pagaban como si fuesen vacas las personas. 3 días en un tren, sin baño, sin inodoro, porque las vacas no usan baños ni inodoros. Iba Edith Stein, camino a la muerte en Auschwitz. Y ella, antes de que eso pasara, ya ella se había ofrecido. Me ofrezco por mi pueblo. Ella le dio un sentido, un valor, una trascendencia al sufrimiento. La machacaban, la aplastaban, la querían destruir. A mí nadie me quita la vida, yo la voy a dar. Encontró sentido a su sufrimiento. Pero ese es un tremendo texto. Uy, yo cada vez que lo oigo el Viernes Santo, me voy encogiendo así. Ore, pida por los siervos sufrientes de nuestro mundo, sean personas o países, víctimas de los pecados de otros, de su egoísmo, del ansia del poder. Pida a Dios que hereden la grandeza que viene de él. Que Dios los defienda, que
que Dios los ampare, que Dios los proteja, que Dios los saque, que Dios les dé victoria. Pero no solamente en términos políticos, ¿no? Es cuestión personal. Aquí está el problema, el asunto, el tema, el sufrimiento inocente y el plan de Dios. Así que podemos ver este texto y decir, wow, la pasión se usa en Isaías, tremendo, mira cómo se ve desde... Pues Cristo dice muy pocas palabras, 7 palabras dice en la cruz, pero aquí está expresando su angustia, su sufrimiento, su dolor. Pero está viendo que mis heridas van a curar las tuyas. ¿Eh? Por eso no se quitan las heridas cuando resucitan. Es más paz. Que me hicieron violencia. Yo les ofrezco paz y perdón. Que no me perdonaron la vida. Yo los perdono a todos. Entonces, pero esto es modelo, Cristo modelo, y lo vemos en los santos. A veces fruto de la incomprensión, ¿verdad? Incluso de las autoridades eclesiásticas a veces. ¿verdad? Algunos santos. Pero ¿qué actitud? Dice, actúe. Adopte las actitudes de Jesús, inocencia, mansedumbre, humildad, perdón. Si en algún momento por la maldad de otros responda a esa maldad ejerciendo el bien. Así que yo aprendo del sufrimiento injusto que me han cargado. Ah, no, mi padre fue un abusador con mi madre, era un alcohólico, era esto, era aquello, lo otro, yo no lo perdono. Precioso. Los textos de la Biblia no son solamente históricos ni literarios. No solamente podemos ver sus valores literarios, la imaginación, ¿verdad? La película. Son la palabra de Dios que nos está hablando a ti y a mí. No solamente al siervo que fue Jesús, sino a los otros Cristos que quiere Jesús ahora. Por favor, para la próxima clase vamos a ver, cojan el capítulo 54, la restauración. Sí. Capítulo 54. Cojan el capítulo 54, el capítulo 4, 5, Isaías otra vez. Así que 54 y entonces vamos a entrar en primer Isaías. 4, 5, 6, 7 y 11. Esos textos, ¿ok? 4, 5, 6, 7 y 11. ¿Ok? Así que 54, 4, 5, 6, 7 y 11. Para la próxima clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en tu siervo hemos recibido un ejemplo, una gran lección. No solamente lo que Él hizo por nosotros, sino lo que nosotros también debemos aprender a hacer por los demás. Confianza absoluta en tus planes, aunque en esos planes esté que nos demos golpes nosotros. Ayúdanos a crecer en las virtudes del siervo de Yahvé, de Jesús. Dichosos los pobres, los sufridos, los que lloran, los perseguidos, los puros de corazón, los que buscan la paz y no inician las violencias, porque de ellos es el reino de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.